Trabajaba como guardia de seguridad en un pequeño almacén de mi ciudad. Era un trabajo nocturno, lo cual no era ideal, pero pagaba muy bien en comparación con otros trabajos similares. Aunque el almacén no era muy grande ni impresionante, la empresa que lo poseía vendía artículos tecnológicos caros, así que supongo que era necesario tener el edificio bajo vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Mi trabajo no consistía más que en ver las cámaras, caminar por el edificio y, muy raramente, llenar informes. Esa noche llovía intensamente, con ocasionales truenos. Honestamente, aunque era un ambiente un poco espeluznante, eran noches como esas en las que me sentía más relajado, sabiendo que nadie saldría. Llegué y hablé con los trabajadores del turno de cierre mientras se iban, quedándome solo en el almacén de 10:30 p.m. a 6:02 a.m. Normalmente, el edificio estaba muy tranquilo, con solo unos pocos crujidos, pero con la lluvia golpeando el techo, era casi imposible escuchar otra cosa. Unas 2 horas después, tomé un descanso de mirar las imágenes de las cámaras y me levanté para caminar por el edificio en una típica ronda de seguridad. Fui hasta el extremo más alejado, donde estaba la mayor parte de la sección de almacenamiento del almacén, y luego empecé a caminar hacia el otro extremo. Entonces, un suave pitido comenzó a resonar por el pasillo. Era una alerta proveniente de la sala de seguridad. Caminé rápidamente para comprobarlo y vi que era un sensor de cerradura en la puerta trasera, lo que significaba que alguien había intentado abrirla. Abrí la transmisión en vivo de la cámara que cubría esa puerta, pero no había nadie allí. Después de un minuto, fui yo mismo a la puerta trasera para echar un vistazo, pensando que tal vez el sensor estaba defectuoso o que la lluvia había interferido con algo. Desactivé la alarma y abrí la puerta. Luego miré alrededor, viendo nada más que un callejón vacío detrás del almacén. Nada fuera de lo ordinario. La puerta en sí parecía estar bien. No soy un experto, pero hice una prueba y no falló en detectar la cerradura. Miré alrededor una vez más antes de cerrarla y bloquearla. Desafortunadamente, a pesar de no haber visto a nadie o nada, aún tenía que presentar un informe completo sobre el incidente, debido a que la alarma había quedado registrada en el sistema. Así que volví a la oficina de seguridad y comencé a llenar el papeleo. Solo un par de minutos después, un ruido sordo resonó por todo el edificio. Me levanté de un salto y miré por el pasillo, sin estar seguro de dónde venía exactamente el sonido o qué lo había causado. Salí de la habitación y me quedé en el pasillo escuchando por más sonidos, pero no escuché nada aparte de la lluvia golpeando el techo. Caminé con cautela por el edificio, mirando las estanterías por si había alguna caja caída o algún daño notable, pero al acercarme al frente del edificio, el sonido de la lluvia comenzó a hacerse más fuerte. Doblé la esquina y me detuve en seco al mirar a través del almacén. La puerta principal estaba completamente abierta y en el suelo podía ver el reflejo de charcos de agua, probablemente de alguien que había entrado al edificio. Corrí de vuelta y me encerré en la sala de seguridad, presionando el botón de emergencia para comunicarme con la policía de inmediato. Mientras esperaba, escuché algunos golpes dentro del edificio y luego todo quedó en silencio hasta que llegó la policía. Esperé en la entrada y di un informe a uno de los oficiales mientras otros 2 registraban el almacén. Un minuto después, regresaron con un hombre esposado. Dijeron que se estaba escondiendo detrás de unas cajas en el área de almacenamiento con un martillo en las manos, y al pasar junto a mí, me lanzó una mirada fría que me horrorizó. Después de unos días, la policía informó que el sujeto parecía estar bajo la fuerte influencia de varias drogas y no dio ninguna razón para sus acciones. No está claro qué tenía la intención de hacer, pero se estaba escondiendo con un martillo en las manos después de haber forzado la entrada. Con él tan intoxicado, no se puede decir lo que podría haber hecho. Afortunadamente, todavía está tras las rejas, y ya no trabajo de noche en un almacén espeluznante, pero esa noche todavía me produce una sensación de terror, especialmente en las noches lluviosas cuando no puedo ver ni escuchar nada.
Soy oficial de nuestro departamento de policía local. Los turnos en nuestro departamento siempre cambian, haciendo que la gente trabaje de 10 a 12 horas en un horario diferente cada semana, a veces de noche, seguido de la mañana temprano, y luego de noche nuevamente. Ese día estaba trabajando de 10 p.m. a 10 a.m., y me encontraba en la oficina cuando un despachador me notificó sobre una llamada acerca de un grupo de adolescentes que estaban allanando una propiedad privada. Específicamente, se trataba de un hospital en las afueras de la ciudad que había estado abandonado durante la última década. Este era un lugar común para que grupos se reunieran y realizaran diversas actividades ilegales, y todo el departamento lo sabía y la mayoría de nosotros había estado allí varias veces antes. Esta era mi cuarta vez yendo allí, y estaba seguro de que sería un caso rápido y típico de entrar y escoltar a un grupo de amigos fuera o verlos correr. Estaba cansado, así que cualquiera de las dos opciones me bastaba. Honestamente, no me importaba mucho arrestarlos y acusarlos, solo necesitaba que abandonaran la propiedad. Cuando llegué, rápidamente me di cuenta de una linterna brillando a través de las ventanas del segundo piso. Lo extraño era que se movía muy rápido a través de varias ventanas, como si alguien estuviera corriendo por el pasillo. Salí de mi vehículo y preparé mi linterna. Luego entré al edificio. Lo primero que hice fue pedir que todos se mostraran y demás, pero por supuesto, nadie lo hizo. Escuché en la entrada, esperando oír algún ruido que me diera una idea de dónde buscar, pero estaba tan silencioso que me despertó y me puso los nervios de punta, haciendo que mantuviera mi mano derecha en la funda de mi pistola. Creo que siempre tuve un ligero temor de que pudiera ser una trampa para atraer a un oficial e intentar algo, pero mantuve la calma y caminé por el viejo pasillo y subí las escaleras. Justo cuando llegué a la cima, un golpe resonó por todo el edificio. Sonaba como alguien golpeando una pared y definitivamente provenía del segundo piso. Entré al pasillo y alumbré con mi linterna todo el camino, sin ver a nadie ni siquiera señales de alguien. Volví a llamar, esta vez muy agresivamente, sabiendo que las escaleras por las que estaba eran la única forma de subir y bajar desde el segundo piso. Me quedé allí escuchando de nuevo, pero no escuché más que los crujidos del edificio. Caminé lentamente por el pasillo, mirando por cada puerta y escaneando las habitaciones con mi linterna, pero no había nada más que viejas camas de hospital y grafitis. Cuando llegué a la última habitación, la puerta estaba cerrada, así que llamé una vez más antes de abrirla de golpe. Revisé la habitación, pero no había nadie dentro. Sin embargo, había signos de actividad reciente, cigarrillos en el suelo con el humo aún saliendo de ellos. Esto era extremadamente preocupante, sabiendo que no habían salido del segundo piso por las escaleras, y la única otra forma era si habían saltado por una ventana rota. Antes de que pudiera siquiera verificar, la puerta detrás de mí se cerró de golpe, seguida de algo que se estrelló contra ella, y pasos que se alejaban por el pasillo. Afortunadamente, pude empujar la puerta lo suficiente como para deslizarme por la abertura, viendo que una gran cama de hospital estaba presionada contra ella. Para cuando salí, quienquiera que estuviera allí ya se había ido. Llegó el respaldo y realizamos una investigación más exhaustiva, también contactando con la persona que originalmente hizo la llamada. Lo extraño de esto era que solo había un conjunto claro de pasos que escuché y solo una linterna en la ventana. Los cigarrillos aún encendidos también mostraban que se habían ido con prisa, lo que podría haber sido por mi llegada. Pero entonces, ¿por qué uno de ellos se habría quedado atrás? Por la mañana recibimos un informe de una madre sobre su hijo adolescente desaparecido, seguido poco después por un informe idéntico de otra madre sobre su hijo adolescente. Después de investigarlo durante días, semanas y luego meses, casi era seguro que no iban a aparecer, y ahora, 6 años después, aún no lo han hecho. Su desaparición es poco probable, y eso es lo que lo hace tan difícil. No es seguro si la persona en el hospital conmigo era uno de los 2 chicos, pero la teoría más estable actualmente es que era otra persona.
y a menos que surja algo más, no es probable que nunca lo sepamos. Era una noche nevada cuando llegué al estacionamiento de mi gasolinera. Trabajaba el turno nocturno de 11 p.m. a 7 a.m. y llevaba varios meses en el trabajo antes de que esto ocurriera. Realmente no me gustaba este trabajo, pero encontrar otro lugar donde trabajar era muy difícil y, debido a cómo estaban las cosas en otros aspectos de mi vida, los turnos nocturnos eran lo mejor para mi horario personal. Aún así, llegaba cansado todas las noches y luchaba por pasar cada turno. Aparqué frente al edificio, junto al único otro coche en el estacionamiento, que pertenecía a mi compañero de trabajo. Luego entré y lo relevé de su turno. Se fue unos minutos después, y entonces me quedé solo por el resto de la noche. Mi gerente había dejado un papel en el escritorio con algunas cosas por hacer, pero al leerlo, no era gran cosa. Supuse que no me tomaría más de 1 hora completar todas las tareas, así que intenté postergarlas lo más posible para evitar quedarme dormido una vez que comenzara a sentir mucho sueño. Mientras estaba sentado detrás del mostrador, alrededor de las 12 a.m., un coche entró en la estación. Miré por la ventana y vi un viejo SUV aparcado junto a una de las bombas. Por supuesto, con la nieve afuera, la mayoría de las personas no estaban conduciendo, pero tener un cliente de vez en cuando era normal. Volví a mi teléfono y empecé a ver algunos videos, sin prestar mucha atención durante probablemente 10 minutos, hasta que miré nuevamente afuera y vi que el SUV seguía allí junto a la bomba. Las luces estaban apagadas y las puertas cerradas. Parecía que deberían estar llenando el tanque, pero había pasado tanto tiempo. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando a ambos lados del edificio, pero no había nadie afuera. Si hubieran estado en su coche durante los últimos 10 minutos con el motor apagado, tendrían que estar congelándose. Estaba nevando, hacía viento y hacía mucho frío, así que, honestamente, me preocupé un poco por ellos. Presté más atención durante los siguientes minutos, esperando ver algún movimiento a través de las ventanas oscuras o que alguien regresara a su coche. Pero no pasó nada. Era como si el coche simplemente hubiera sido abandonado junto a la bomba. Después de pensarlo un poco, me puse la chaqueta y salí afuera. Inmediatamente supe que tenía razón. Hacía demasiado frío para que alguien estuviera allí con el coche apagado o incluso para que alguien estuviera afuera durante más de unos minutos. Corrí hacia el coche y miré alrededor. Luego acerqué mi cara a la ventana y traté de mirar adentro. «Hola, ¿hay alguien ahí? Solo estoy comprobando si estás bien», grité, pero por lo que pude ver, no había nadie dentro. No era exactamente fácil ver, así que alguien podría haber estado, pero estaba bastante seguro de que no había nadie. Ahora, aún más confundido, retrocedí y miré alrededor del estacionamiento vacío de la gasolinera antes de comenzar a caminar de regreso. Con mis ojos ya no enfocados en el coche, estaba mirando al suelo y noté huellas en la nieve que se dirigían hacia el edificio. No exactamente al frente del edificio, sino algo hacia un lado. Miré atrás y vi que parecían venir del coche, pero en este punto estaba congelándome y no quería investigar más sin calentarme un poco primero. Entré y encendí el pequeño calentador junto al mostrador, poniendo mis manos frente a él para calentarlas. Solo estuve adentro durante 30 segundos a 1 minuto antes de que un golpe resonara por todo el edificio desde detrás de mí. Me giré rápidamente sin ver nada. Luego caminé alrededor del mostrador y hacia la parte trasera. En el suelo había charcos de agua sucia, como nieve que se había derretido de unas botas. Sintiéndome un escalofrío recorrerme, me acerqué al cuarto trasero y doblé la esquina hacia donde estaba el cuarto de suministros. De pie en la oscuridad, detrás de una de las estanterías, pude ver la silueta de una figura. Era alta, con hombros anchos y una gran barba desaliñada, y me estaba mirando fijamente. Mi corazón se detuvo por un momento, pero después del shock inicial,
Mi reacción fue simplemente caminar de regreso al mostrador. No sé por qué, tal vez estaba demasiado sorprendido para reaccionar adecuadamente. Después de mirar la entrada del cuarto de suministros durante no sé cuánto tiempo, levanté silenciosamente el teléfono de la tienda y llamé a la policía, susurrando, pidiendo ayuda. Entonces, soporté los 10 minutos más inquietantes de mi vida mientras esperaba. Durante ese tiempo, no escuché ni vi nada del cuarto de suministros, lo cual, honestamente, aumentó mi miedo. Por alguna razón, el hombre nunca salió a confrontarme. Cuando finalmente llegaron 2 policías y entraron, les dije en voz baja dónde estaba el hombre. Registraron el cuarto mientras yo me quedaba al frente, pero me sorprendió cuando salieron sin nadie. El hombre se había ido. Había huellas mojadas alrededor de la puerta trasera, pero afuera había huellas frescas en la nieve que se dirigían directamente lejos de la gasolinera, hacia el campo completamente oscuro que se extendía por millas. Obviamente, nadie podía buscar allí de noche, pero incluso cuando lo hicieron en los días siguientes, no encontraron nada. Quiero decir, el campo era enorme, podría haber ido a cualquier parte, pero hacía tanto frío y viento esa noche que estaba casi seguro de que encontrarían un cuerpo. El SUV fue llevado para obtener más información, pero no sé cómo ni por qué, pero por alguna razón no pudieron encontrar ningún historial de propiedad, así que eso nos dejó solo con lo que sabíamos de esa noche, y todavía estamos solo con eso. Quién era el hombre y qué estaba haciendo sigue sin resolverse, y dónde está ahora es igualmente un misterio. Conseguí mi primer trabajo este año como repartidor de Pizza Hut. Tengo 16 años, así que solo era un trabajo a tiempo parcial que hacía después de la escuela un par de días a la semana. Elegí Pizza Hut porque no estaba tan ocupado hoy en día y no quería un trabajo que me estresara todo el tiempo. Los primeros meses pasaron sin nada de interés. Era un trabajo muy aburrido y repetitivo, que dejaba la mayoría de los días en el olvido, pero luego tuve una experiencia que nunca olvidaré. Era un viernes y recibimos un pedido justo antes de cerrar. La dirección no estaba muy lejos, pero atravesaba una parte de la ciudad a la que casi nunca iba. Este vecindario era diferente al resto, sin muchas casas ni tiendas, lo que no me daba razón para ir allí. Mientras conducía, revisaba el GPS continuamente, ya que me llevaba por todo el vecindario, girando por aparentemente cada calle, hasta que finalmente dijo que había llegado. Pero algo estaba mal. A mi izquierda había una fila de quizás 6 o 7 casas, y a la derecha un sendero que llevaba a un parque. El punto en el GPS aparecía en el lado derecho, así que lo verifiqué buscando la dirección en Google, y era la dirección real del parque. Aparqué al lado de la carretera y recogí la pizza, saliendo y caminando hacia el sendero. Al mirar mejor, pude ver que era solo un camino peatonal. No llevaba a ningún tipo de parque infantil ni nada, donde esperaba ver a un grupo de niños que habían pedido una pizza. En cambio, había un hombre sentado en un banco a poca distancia, saludándome. Empecé a caminar hacia él, todavía un poco inseguro al respecto. A medida que me acercaba, se levantó y comenzó a buscar dinero en su cartera. El hecho de que estuviera solo en un sendero peatonal por la noche y por alguna razón necesitara una pizza entregada allí era extraño, por decirlo menos, así que estaba escéptico cuando me acerqué y lo saludé. Comenzamos a intercambiar todo, pero durante la interacción, el tipo empezó a hablar solo, repitiendo las mismas frases como «estoy bien» y «todo va a estar bien», lo que me hizo sentir que necesitaba preguntarle si estaba bien. Dejó de hablar y me miró. En sus ojos vi miedo y desamparo, algo que creo que nunca había visto realmente en la mirada de alguien antes. Solo por su mirada, una oleada de adrenalina recorrió mi cuerpo y me di la vuelta, solo para encontrarme con un hombre alto con una máscara de tela sobre su rostro. Me apuntó con un cuchillo y me gritó que vaciara mis bolsillos y arrojara todo al suelo. Rápidamente hice lo que dijo,
Y me asusté aún más cuando comenzó a empujarnos a mí y al hombre del banco, fuera del sendero y hacia el bosque, dejando todo en el suelo y sin mostrar interés en nada de eso. Caminamos durante unos minutos, adentrándonos en el bosque lo suficiente como para ya no ver la luz del sendero. Entonces, el tipo junto a mí de repente me empujó al suelo y comenzó a correr en la otra dirección. Sorprendentemente, el hombre de la máscara me dejó en paz y corrió tras él. Me levanté rápidamente y corrí de vuelta al sendero sin escuchar ni ver nada más. La policía llegó solo unos minutos después de que llamé, pero ambos hombres ya se habían ido y, hasta donde sé, aún siguen desaparecidos. No puedo decir por qué el otro hombre me empujó, aunque lo más probable es que fuera un esfuerzo por dejarme atrás y poder escapar. No lo culpo, pero fue un acto bajo y me hace sentir un poco menos de lástima por él y por lo que tuvo que soportar después. Lo que el secuestrador tenía la intención de hacer es desconocido, pero el hecho de que no mostrara interés en mi billetera ni en mis pertenencias me hace sentir que era algo extremadamente horrible. Irónicamente, fue el egoísmo de la otra víctima lo que tanto me puso en esa horrible situación como me salvó de ella. Estaba conduciendo para entregar la última pizza de la noche. Eran las primeras horas de la madrugada, alrededor de las 2 a.m. Vivo en un pueblo bastante pequeño y trabajo para una pizzería local, que es uno de los pocos lugares que ofrece entrega a domicilio. La mayor parte del pueblo está muy dispersa. La carretera por la que iba era una vía lateral poco transitada que conectaba un extremo del pueblo con el otro, sin semáforos ni intersecciones. Estaba prácticamente vacía y atravesaba el bosque que rodeaba nuestro pueblo. Mientras conducía, algo en mi coche empezó a sentirse diferente. Revisé el indicador de gasolina, pero estaba a la mitad y no aparecían otros iconos en el tablero. Supuse que no era nada importante y lo ignoré, pero cuanto más avanzaba, más problemas tenía el coche. Se movía bruscamente de un lado a otro, mientras intentaba mantener la velocidad, hasta que simplemente dejó de acelerar. El coche avanzó unos metros más, y lo estacioné lentamente al costado de la carretera, deteniéndolo a mitad en el césped. Con algo de molestia, volví a mirar el tablero mientras intentaba arrancar el coche de nuevo, pero no tuve suerte. Me froté los ojos con frustración. Luego salí y busqué signos de daño en el exterior del coche. No vi nada, pero era un coche muy viejo y, honestamente, no sabía qué buscar. Mientras estaba afuera, miré por la carretera y no vi nada más que niebla y árboles. Pero cuando miré hacia atrás, vi una figura de pie en la niebla al otro lado de la carretera. Regresé al coche y llamé a uno de mis compañeros de trabajo, que también era amigo mío, y le pedí un favor para que viniera a recogerme. Aceptó, aunque no llegaría en otros 30 minutos. Le agradecí. Luego llamé al cliente para informarle de mi situación y disculparme por la inconveniencia. Fueron amables al respecto, así que todo lo que me quedaba era sentarme y esperar. Después de un momento, recordé esa figura que había visto, así que revisé mis espejos, pero no vi nada. No vi a nadie al costado de la carretera ni entre los árboles, aunque estaba muy oscuro y había mucha niebla. Me recliné de nuevo y abrí la caja de pizza, tomando una rebanada para mí mientras esperaba. Con el tiempo, sin embargo, una sensación inquietante comenzó a crecer en mí. Estar en esta carretera vacía, con visión muy limitada, empezó a asustarme. Solo podía ver unos pocos metros dentro del bosque antes de que todo fuera oscuridad completa, y la niebla en la carretera parecía volverse más densa con el tiempo. Esperé durante 30 minutos manteniendo los ojos abiertos todo el tiempo y revisando los espejos. Pero entonces escuché algo. Pasos que se hacían más notorios a medida que el sonido se acercaba, viniendo de la oscuridad del bosque. Miré la niebla vacía, viendo a un hombre aparecer cerca de uno de los árboles. Caminó directamente hacia mi coche, golpeando la ventana y mostrando una sonrisa amistosa. «Lo siento»,
No puedo bajar la ventana, dije a través del vidrio, sin estar realmente seguro de qué más decir. El hombre no dijo nada, pero luego intentó abrir la puerta con calma antes de caminar hacia la parte trasera. Miré en el espejo mientras se paraba junto al maletero. Parecía que intentaba esconderse por un segundo mientras se movía con algo en las manos. Fue entonces cuando unos faros atravesaron la niebla desde el camino. El hombre observó cómo el coche disminuía la velocidad y comenzaba a estacionarse detrás de mí. Luego corrió hacia el bosque, perdiéndose en la niebla. Mi amigo pareció haber notado al hombre también, porque se acercó a mi coche con mucha cautela. Terminamos dejando mi coche atrás y fue en el viaje de regreso con mi amigo cuando me dijo que el hombre estaba sosteniendo una pistola antes de correr hacia el bosque. Llamamos a la policía y pidieron una grúa para recoger el coche, el cual había sido forzado y saqueado. Resultó que el medidor de gasolina estaba atascado en la mitad y el tanque estaba en realidad vacío, pero sobre el hombre no se supo nada. No sé qué intentaba hacer. Obviamente robó el coche, pero ¿qué me habría hecho si hubiera intentado algo mientras yo estaba dentro? ¿Y por qué estaba en esa carretera vacía en medio de la noche de todos modos? Todo lo que puedo decir es que si mi amigo no hubiera llegado cuando lo hizo, estoy bastante seguro de que nunca me habrían encontrado. Ser repartidor nunca fue mi primera opción de trabajo en mis últimos 20 años, pero me despidieron durante la pandemia y el único lugar que estaba contratando era una pizzería local. Era un lugar popular en nuestro pueblo, pero en realidad solo era pizza básica. De todos modos, esto fue durante una época en la que todos estaban quedándose en casa y pidiendo a domicilio, así que trabajaba horas extras y estaba ocupado hasta el cierre todas las noches a la 1 a.m. Esto era solo otro día más, llevando pizzas por todo el pueblo. Alrededor de las 12, recibimos una llamada para 4 pizzas grandes para una casa ubicada justo fuera del pueblo, a unos 30 minutos de distancia. Acepté el pedido sabiendo que sería mi última entrega de la noche, y era un pedido grande, así que el pago probablemente compensaría el viaje más largo. Para las 12:15 ya estaba en camino a la casa. El trayecto no tuvo nada destacable. Todas las carreteras estaban vacías y no había nadie afuera debido a los confinamientos obligatorios. Sin embargo, cuando llegué a la dirección, me sentí inmediatamente confundido. Había una entrada con un gran portón abierto que parecía pertenecer a una mansión, pero al final de la entrada no había nada. Era solo un callejón sin salida rodeado de bosque, aunque no muy lejos, entre los árboles, se veía una luz resplandeciente. Entré y estacioné en el medio de la entrada y salí del coche. Ahora, estando afuera, pude ver más claramente que era una fogata o una hoguera, y podía escuchar a un grupo de personas hablando. Después de un momento, una figura se puso frente a la luz de la fogata y me saludó con la mano como invitándome a llevar las pizzas. No hace falta decir que esto no era normal de ninguna manera, pero al verlos saludarme y escuchar al grupo de personas, me dio más que suficiente razón para creer que solo eran un grupo de estudiantes universitarios pasando el rato. Quiero decir, habían pedido 4 pizzas grandes, así que todo encajaba en mi cabeza. Saqué las pizzas del asiento trasero y dejé las luces delanteras encendidas mientras comenzaba a caminar por la entrada y hacia los árboles. Algunas personas más aparecieron en la luz a medida que me acercaba, todos observándome mientras caminaba hacia ellos. Cuando llegué a la hoguera, había media docena más de personas de pie y sentadas en el área. Extrañamente, ninguno parecía feliz de que la pizza estuviera allí y no había nada más en el lugar, ni botellas de cerveza, ni bebidas de ningún tipo, ni reproductores de música, ni juegos, solo un grupo de personas alrededor de la fogata. Me quedé en el borde del sitio, sosteniendo las pizzas de manera incómoda, esperando que alguien se acercara para llevárselas y pagar. Un segundo después, un hombre se acercó y tomó las cajas, pasándoselas a otra persona. La sensación extraña de este lugar me estaba afectando.
haciéndome sentir más incómodo con cada segundo que pasaba. Antes de que pudiera siquiera pedir el pago, escuché pasos acercándose, y desde el bosque varias personas más llegaron hacia la hoguera. Ya había al menos una docena de ellos, todos mirándome sin decir nada. Nunca me había ido sin recibir el pago, pero esta situación literalmente me estaba haciendo temblar. Me di la vuelta rápidamente y comencé a caminar de regreso a mi coche. Miré hacia atrás un par de veces, viendo que seguían parados junto al fuego y sin escuchar a ninguno de ellos hablar. Al salir del bosque, mi corazón casi se detuvo al ver a dos figuras correr desde detrás de mi coche. Se metieron directamente en el bosque y desaparecieron más allá de las luces delanteras. Ni siquiera revisé mi coche para ver si faltaba algo. Simplemente me subí y retrocedí, acelerando por la carretera para alejarme lo más posible de allí. Una vez que llegué de vuelta a la pizzería, le conté a mi gerente sobre la extraña situación. Afortunadamente lo entendió e incluso intentó llamar al número que usaron para hacer el pedido, pero no respondieron. Después de un rato de discusión, terminamos llamando a la policía para que revisara el comportamiento sospechoso del grupo. Había pasado menos de una hora desde que estuve allí, pero cuando llegó la policía, lo único que encontraron fue la hoguera todavía encendida pero abandonada. Lo que realmente sucedió esa noche es desconocido y, por lo que veo, probablemente seguirá siendo así. Trabajé en una tienda minorista en mis 20 años como jefe de turno nocturno. No era una de esas grandes cadenas de supermercados habituales, sino un lugar local con solo 8 o 9 ubicaciones. La mayoría de las noches tenía un ayudante para reabastecer, pero no era raro que pasara todo el turno solo. De nuevo, no era la tienda más grande, así que realmente no era un ambiente de trabajo muy intenso. Muchas veces me encontraba trabajando despacio, solo para no quedarme sin cosas que hacer. Esta era una de esas noches en las que estaba solo y trabajando a un ritmo constante. Al comienzo de mi turno, cargué algunas cajas y me moví por los pasillos para comenzar a reabastecer. No requería mucho esfuerzo mental, así que mi mente estaba en otro lado, pensando en cosas al azar y sin prestar mucha atención. Pasé por unos 3 pasillos hasta que un golpe en la entrada principal me hizo saltar. Casi ni me di cuenta de lo que era porque estaba tan distraído. Pero una vez que lo hice, me quedé realmente confundido. Volvieron a golpear, lo suficientemente fuerte como para que el sonido resonara por toda la tienda. Caminé hasta el final del pasillo y miré por las grandes ventanas frontales, viendo a un hombre con capucha parado en las puertas. Me acerqué al otro lado y le dije a través del vidrio: «Estamos cerrados, no abrimos hasta las 8 a.m». El hombre me miró, pero no dijo nada. Señalé el cartel en la puerta. «Estamos cerrados, lo siento», repetí. El hombre continuó mirándome durante unos segundos, luego se dio la vuelta y se alejó. Lo observé caminar hasta que ya no pude verlo, pero no parecía haber aparcado en ningún lugar. Todo el asunto era, por decirlo menos, extraño, pero supuse que estaba en el lugar equivocado o algo así. Volví a lo que estaba haciendo, reabasteciendo los estantes y eventualmente olvidando al hombre. Para las 2 a.m. había pasado por la mitad de los pasillos y estaba listo para tomar mi descanso para almorzar. Dejé las cajas donde estaban y fui al comedor en el otro extremo del edificio. Estuve allí probablemente durante una buena media hora antes de tirar el resto de mi almuerzo y volver al trabajo. Caminé por la tienda hasta el final del pasillo en el que estaba trabajando, pero justo cuando levanté la vista, vi a un hombre pasando por el otro extremo. Parecía que solo estaba cruzando la tienda, sin haberme notado. Me congelé en el lugar, sintiendo una oleada instantánea de miedo, ahora escuchando atentamente. Podía oír los pasos del hombre moviéndose hacia el lado del edificio del que acababa de venir, así que me metí en el pasillo y me escondí detrás de los estantes. Los pasos sonaban como si fueran hacia el comedor, pero justo antes de que saliera del pasillo, para intentar correr y pedir ayuda, escuché al hombre salir corriendo del cuarto.
Los pasos ahora estaban corriendo por la tienda, acercándose más y más. Corrí hacia el otro extremo del pasillo, mirando hacia atrás y viendo al hombre girar y comenzar a correr hacia mí. Corrí hacia la puerta principal, sacando mis llaves y tratando de desbloquearla con manos temblorosas. El hombre apareció al final del pasillo, justo cuando logré abrir la puerta, y justo cuando salí del edificio, vi un destello brillante en el rabillo del ojo y escuché un sonido fuerte que hizo que mis oídos zumbasen. Un disparo, tan fuerte que ni siquiera supe dónde impactó, pero corrí por mi vida alrededor del edificio. Llegué a mi coche y me escondí en el asiento trasero mientras llamaba al 911. Por lo que sé, el hombre no me siguió afuera. Se había ido cuando la policía llegó a la tienda, pero encontraron la puerta trasera rota junto con algunas herramientas pesadas junto a ella. Lo más aterrador de sus hallazgos fue el agujero creado por el disparo, justo al lado de las puertas frontales. ¿Por qué el hombre irrumpió y fue tan agresivo al atacarme de esa manera? No se sabe. Por su comportamiento, la policía parecía pensar que se trataba de algún tipo de colapso mental o crisis psicótica, sin tener ninguna razón real para atacarme específicamente, aparte del hecho de que yo estaba solo. Ya no trabajo allí, pero puedo decirte que durante los años posteriores a ese incidente, estaba en constante alerta. Trabajo desde casa para una empresa de ciberseguridad, lo cual no es tan interesante como podría sonar. Tengo que estar en línea durante la noche, de 10 p.m. a 6 a.m., revisando archivos llenos de código para ver si hay alguna posible amenaza. Es extremadamente aburrido y, cuando se combina con el turno nocturno, resulta una lucha constante para mantenerme despierto cada noche. Una noche, hace solo unas semanas, estaba despierto a las 2 a.m., trabajando y sintiendo el peso en mis párpados. Luché contra el sueño durante un rato, revisando mi teléfono una y otra vez, esperando que el tiempo hubiera avanzado de alguna manera. A las 2:40, sin embargo, decidí tomar un descanso y pedí comida para obtener algo de energía para las 3 horas restantes de mi turno. Abrí Uber Eats y mi única opción real era Taco Bell, así que hice un pedido y me levanté para beber algo. Mientras caminaba por la casa con solo la luz del pasillo encendida, me desperté un poco más y me di cuenta de que estaba lloviendo afuera. Miré por la ventana del frente y me sorprendió ver lo fuerte que estaba lloviendo, dado que había estado tan ajeno a ello mientras trabajaba. Mi primer pensamiento fue lo mal que me sentía por haber pedido comida y hacer que alguien corriera bajo la lluvia por mi conveniencia. Revisé mi teléfono y vi que ya habían recibido el pedido, así que me senté en el sofá y esperé a que llegaran. Después de unos 10 minutos me notificaron que habían recogido el pedido, así que observé el mapa en Uber Eats mientras el coche avanzaba por la ciudad y finalmente entraba en mi vecindario. Cuando estaban a 1 minuto de distancia, dejé el teléfono y abrí la puerta principal para hacer el intercambio lo más rápido posible. Me quedé en la puerta abierta, mirando al final de la calle por donde debían venir, pero pasaron otros 5 minutos sin ver ningún coche. Recogí mi teléfono de nuevo y verifiqué, pero en el mapa su coche seguía en mi vecindario y, al hacer zoom, me di cuenta de que estaban justo en la esquina antes de girar hacia mi calle. Miré afuera otra vez, pero no vi las luces de su coche. Mi reacción natural fue pensar que probablemente tenían la casa equivocada, o no podían ver los números de la dirección a través de la lluvia, así que intenté llamarlos. Sonó un par de veces y luego rechazaron la llamada. Lo intenté de nuevo, pero no tuve suerte. Sin saber exactamente qué estaba pasando, me quedé en la puerta y esperé. Pasaron otros 5 minutos antes de que intentara contactarlos de nuevo. Llamé y esta vez sonó durante un rato, pero luego contestaron. Pregunté dónde estaban y si necesitaban ayuda para encontrar mi casa, pero mientras escuchaba su respuesta, todo lo que oí de su lado fue el sonido crepitante de la lluvia cayendo. Después de otros segundos, colgué sintiéndome muy extraño por esa llamada. Revisé el mapa una vez más.
Al principio no se había actualizado, pero cuando lo hizo, mostraba que estaban justo afuera de mi casa. Revisé las ventanas y no vi nada, pero saber que estaban caminando por ahí bajo la lluvia me daba una muy mala sensación. Cerré la puerta y la aseguré con llave y, juro, apenas había dado unos pasos por el pasillo cuando un golpe fuerte sacudió la puerta principal. Miré con cuidado por la mirilla. Un hombre con una sudadera gris caminaba de un lado a otro en el porche. Giraba la cabeza de un lado a otro, como si estuviera buscando a alguien que lo estuviera observando, mientras esperaba ansiosamente a que respondiera. «Repartidor de Uber Eats», gritó, pero en ningún lugar vi una bolsa con mi comida. Me quedé en mi lugar, sin responder ni hacer ruido. El hombre se movía cada vez más inquieto y llamó varias veces más. De repente, se pegó a la puerta bloqueando mi vista mientras escuchaba unos rasguños sordos en la madera, antes de que corriera rápidamente hacia un lado de mi casa y desapareciera en la lluvia. Llamé a la policía, pero su coche ya se había ido cuando llegaron. Según me dijeron, estaba usando una cuenta falsa. Pasaron un par de días sin más incidentes, hasta que noté un pequeño rasguño en mi puerta principal. Era una X, pero no parecía estar hecha para que yo la viera. Estaba más escondida, como un indicador personal para algo. Podría haber sido solo una casualidad para asustarme, pero aún así la pinté para ocultar lo que esa marca pudiera significar. Esa noche todavía me deja una sensación incómoda en el estómago, especialmente porque él tenía algún tipo de objeto afilado en su mano mientras esperaba que abriera la puerta. Una parte de mí está convencida de que esa no será mi último encuentro con él. A mis 20 años trabajaba en una tienda minorista como gerente nocturno. No era un lugar grande y la única razón por la que técnicamente era gerente era porque era el único trabajador nocturno. Así que me encargaba de revisar el inventario, llenar los estantes y a veces recibir envíos de pedidos. Estaba muy satisfecho con el trabajo y nunca me había encontrado odiándolo. Y hasta ese momento, no había pasado nada realmente fuera de lo común. Era una noche de entre semana y una tormenta estaba comenzando justo cuando inicié mi turno. Durante la primera hora de estar allí, la lluvia se intensificó y el viento golpeaba el edificio mucho más fuerte que antes, haciendo mucho ruido. Estaba llenando los estantes durante las primeras 2 horas, tratando de sacar las tareas que consumían más tiempo del camino primero. Sin embargo, mientras estaba en el pasillo, escuché un sonido sordo resonando por todo el edificio. Parecía provenir de la parte trasera de la tienda, en la sección del almacén donde estaba nuestro muelle de carga. Caminé hasta allí y vi la sólida puerta trasera de metal que usaban los conductores de camiones para entrar al hacer entregas. Cuanto más lo pensaba, más me convencía de que el golpe sonaba como si alguien hubiera golpeado en esta puerta, como si un conductor estuviera tratando de hacer una entrega, pero no había ninguna programada para esa noche. Abrí la puerta y me encontré con una cara llena de lluvia fría y viento. Asomé la cabeza brevemente para mirar hacia el muelle de carga y no vi ningún camión, así que cerré la puerta y me sequé mientras caminaba de vuelta al pasillo. Supuse que el ruido era solo el edificio que se había movido un poco por el viento, o tal vez solo algún trueno extraño que no había notado antes. Seguí trabajando durante otra hora completa antes de tomar un descanso para almorzar en la oficina trasera, pasando tal vez 15 minutos allí antes de volver al trabajo. Mientras caminaba por la tienda, tuve una extraña sensación de que todo se había vuelto silencioso, aparte de la lluvia que golpeaba el techo. Me dio escalofríos y, al llegar al final del pasillo, vi algo que casi me hizo detener el corazón. Justo al lado de mi carrito, a mitad del pasillo, había una línea de huellas húmedas. Me acerqué sin siquiera pensar y traté de averiguar cómo era posible. Las seguí hasta el frente de la tienda, hasta que vi tantas huellas acuosas por todo el lugar que era imposible seguirles el rastro. Y, honestamente,
Era aterrador saber que alguien había caminado por todo el lugar. Corrí de vuelta a la oficina y me encerré, llamando a la policía y esperando. Mientras estaba sentado allí, me asusté aún más al no poder ver fuera de la puerta de la oficina, y la lluvia que caía sobre el edificio era demasiado ruidosa para escuchar cualquier otra cosa. Después de 10 minutos, el operador que me tenía en espera volvió al teléfono y dijo que la policía estaba justo afuera del edificio. Rápidamente me levanté y abrí la puerta, y justo en el suelo había otro conjunto de huellas acuosas junto a las mías, llevando directamente hasta la oficina en la que estaba. Corrí hacia el frente y me apresuré a dejar entrar a la policía. En su búsqueda no encontraron a nadie en la tienda. Las cintas de seguridad fueron revisadas poco después, mostrándonos a un hombre con una chaqueta oscura entrando al edificio por una puerta lateral que había quedado sin cerrar con llave. Claramente me vio temprano y se mantuvo oculto hasta que tomé mi descanso. Luego caminó sin rumbo fijo. No robó ni rompió nada, solo recorrió los pasillos y miró los estantes. Pero la parte más espeluznante y aterradora fue cuando entré a la oficina y esperé a la policía. El hombre se acercó y se quedó afuera de la puerta de la oficina, esperando varios minutos mientras miraba la perilla, como si se estuviera preparando para que yo saliera. Afortunadamente decidió alejarse unos minutos después y salió de la tienda. No se vio más imágenes de él después de eso. El hombre nunca volvió y, según me dijeron, nunca lo encontraron. Lo que estaba haciendo esa noche aún es incierto y probablemente seguirá siendo una inquietante incertidumbre para el resto de mi vida. Esto sucedió el otoño pasado, hacia el final de la temporada, más cerca del invierno. Donde vivo, hace bastante frío, e incluso a veces nieva en octubre. He estado haciendo entregas de comida durante los últimos 3 años y estaba trabajando esa noche. Eran alrededor de las 10 p.m. y nevaba ligeramente afuera. Era una de las primeras nevadas, así que la gente debía estar nerviosa para salir. Yo era uno de los pocos coches conduciendo por ahí, pero estaban entrando muchos pedidos. Prácticamente, en cuanto terminaba uno, aparecía otro. Después de estar conduciendo por todas partes, hasta casi la 1 a.m., tomé un último pedido. La nieve comenzaba a intensificarse y yo ya estaba un poco cansado. Pasé por el McDonald's donde habían pedido la comida y la recogí. Luego configuré las direcciones hacia la casa. Estaba cerca, a unos 10 minutos de distancia, pero no consideré la dirección antes de aceptar el pedido. Era en dirección opuesta a donde vivía y ya estaba a unos 25 minutos de casa, así que iba a hacer un largo viaje de regreso después. Molesto conmigo mismo, salí del estacionamiento y tomé la carretera. Las máquinas quitanieves aún no habían salido, probablemente porque no esperaban tanta nieve, pero mi sub normalmente funcionaba bien en la nieve, así que no estaba muy nervioso. Mientras conducía, noté que la carretera por la que iba a salir del área principal del pueblo. Verifiqué el mapa nuevamente y decía que era por aquí, pero era una ruta muy inusual. Ni siquiera sabía que había casas por allí, porque la única razón por la que la gente toma esa carretera es para llegar a la autopista que sale del estado. Conduje unos minutos viendo solo farolas y árboles hasta que llegué al desvío. Era una pequeña calle que salía de la carretera. Reduje la velocidad, siendo más cuidadoso ya que esta calle era más estrecha y tenía árboles alineados justo al lado, así que deslizarme sería una muy mala noche. Mientras avanzaba, vi algunos caminos largos que llevaban a luces tenues en los árboles, hasta que llegué al camino de entrada que debía tomar. Parecía igual que los otros. Conduje despacio por el camino de entrada hasta llegar a la casa. Era de tamaño mediano y antigua, completamente cubierta de nieve. Nada parecía notable realmente. Lo único interesante era que estaba aquí en medio de un bosque. Aparqué frente a la casa y saqué la bolsa. Luego comencé a caminar hacia la puerta. La nieve era más gruesa de lo que me hubiera gustado, empapando mis zapatos e incluso la parte baja de mis pantalones. Cuando llegué al porche,
Golpeé la puerta y empecé a dejar la bolsa en el suelo, pero casi de inmediato la puerta se abrió de golpe. Miré hacia arriba y vi a un hombre grande con una chaqueta de invierno. Su rostro estaba pálido, como si hubiera estado afuera en el frío. «Hola, tengo tu pedido aquí», dije, levantando la bolsa. Después de un momento, el hombre retrocedió y abrió la puerta más. «Puedes dejarlo ahí, justo allá». Levantó el brazo y señaló hacia lo que supuse era la cocina. La forma en que lo dijo me hizo sentir como si tuviera que hacerlo, pero sabía que era una terrible idea entrar allí. Miré las manos del hombre, viendo que no sostenía nada, así que realmente no tenía sentido hacer otra cosa que no fuera entregarle la bolsa. «Lo siento, pero realmente tengo que irme», dije nerviosamente, levantando la bolsa de nuevo. El rostro del hombre se transformó en una mueca de disgusto. Luego, de repente, cerró la puerta de golpe. Aún sosteniendo la bolsa y un poco sorprendido por lo que acababa de pasar, la dejé en el porche y rápidamente comencé a caminar de regreso a mi coche. Pero justo cuando pasé el jardín delantero, escuché algo detrás de mí. Me di la vuelta, dándome cuenta de que provenía de algún lugar al otro lado de la casa. Podría haber sido una puerta trasera o algo así, pero estaba demasiado amortiguado para escucharlo claramente. Sintiendo un escalofrío, caminé más rápido y subí a mi coche. Lo encendí, y justo cuando levanté la vista, vi al hombre rodeando el costado de su casa y acercándose rápidamente a mi coche. Tenía algo en las manos. Casi parecía cuerda, pero había algo más que no pude distinguir. De repente, sentí mi corazón acelerarse y la adrenalina tomar control de mi cuerpo. Empecé a dar marcha atrás, tratando con todas mis fuerzas de ir rápido mientras también evitaba quedar atrapado en la nieve. El hombre se acercó, probablemente a solo unos pocos metros de distancia, antes de que mi coche lograra agarrar el camino y comenzara a acelerar. Retrocedí por todo el camino de entrada, viendo al hombre detenerse eventualmente y observarme, desvaneciéndose lentamente en la oscuridad mientras retrocedía hacia la calle. No sé qué estaba haciendo, honestamente. Todo el asunto fue lo suficientemente aterrador y confuso como para hacerme no querer ni siquiera pensarlo. Sigo haciendo entregas de comida, pero soy mucho más cauteloso y, la mayoría de las veces, ni siquiera toco las puertas ya. Simplemente dejo la comida en el porche y me voy. Si me hubiera quedado más tiempo esa noche, o hubiera entrado a la casa, quién sabe qué me habría pasado.